Tienen la pantalla prendida de TV Ciudad las 24 horas como debe ser, se habrán topado con el tráiler de una película documental que está saliendo, y lo vi en la promo. Estoy hablando de Salam, esta palabra que quiere decir paz. Y bueno, es un documental que une dos países, ¿no? De alguna manera, une dos países, claro. Y une dos cines. Exactamente. Estamos hablando de cine uruguayo y estamos hablando de cine de la... Ahora me vas a ayudar a vos para que yo no me entreveré con las palabras. Saharaui Democrática. Exacto. Saharaui. Sí. Saharaui, que hablábamos de la pronunciación, Saharaui. Y bueno, vamos a estar hablando con su directora. Agustina Wilat, que aparte también se deben haber topado con trabajos de ella acá en TV Ciudad, porque ha estado en varios proyectos como editora. Es una cara, y bueno, Salam es su primer largometraje como directora, así que se está estrenando ella también. Hay mucha data para decir, pero me parece que si la tenemos acá en piso, a nada de entrar, lo mejor va a ser mandar el tráiler y ponernos a charlar directo con ella. ¿Te parece? Encanta. Vemos el tráiler Salam. Excelente. Momentos de las cosas que pasan en televisión en vivo, ¿no? Exactamente, sí. Hay algunos temillas técnicos, pero bueno, ya estamos con ella, estamos con Agustina Wilat. Muchas gracias por estar hoy acá. Te recibimos con un fuerte aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Y muchas felicitaciones por este documental que, bueno, recoge un poco la historia de una escuela de cine que hay en la República Saharaui Democrática, que, bueno, que es una república que está viviendo hace mucho tiempo un conflicto. Fueron sacados de su territorio por Marruecos, por un tratado que hubo con España. Es así, para dar un contexto breve, geográfico y político, podemos decir que son su territorio original es el Sahara Occidental, que queda sobre el Atlántico, entre Marruecos y Mauritania. Eran colonia española, hablan español como segunda lengua, eso fue una gran facilidad en esta película. Y bueno, a mediados de los 70, en un acuerdo secreto que se hace, Marruecos y Mauritania invaden y finalmente Marruecos se termina quedando con el territorio hasta el día de hoy. Hubo una promesa una promesa de autodeterminación, claro, de descolonizar, pero eso nunca sucedió. Más bien se dieron todos los puntos estratégicos al ejército marroquí, que bueno, invadió y los expulsó de la peor forma, con un bombardeo horrible que los terminó dejando aislados y recibidos por Argelia en el desierto, pero en la zona más árida del desierto, le dicen la Hamada, que es como el desierto de desiertos. Y ahí viven hasta el día de hoy, refugiados hace casi 50 años. Con un muro, además, de unos 2.700 kilómetros. No, un disparate. Yo casi la muralla china. Hablaba de eso en otra nota, que era como, sabemos de la existencia de tantos conflictos y sabemos de la existencia de tantos muros, pero de tal vez nunca habíamos escuchado hablar. Y bueno, es una pena, pero para abrirnos los ojos de que hay un montón de conflictos que están ahí, que siguen sucediendo y que hasta el día de hoy no tienen solución. Claro. Y en medio de toda esa realidad, que uno se imagina, bueno, un lugar que de repente en necesidades básicas están totalmente complicados. Hay una escuela de cine, hay el cine como bandera, pero no solo por el entretenimiento, sino... Y contanos un poco la historia de cómo llegan a unirse estas dos escuelas. Bueno, como bien decías, el cine es muy importante para mantener viva la cultura, porque ellos son un pueblo nómade, de origen nómade, y lo que antes era el verso, la canción y el poema, hoy en día es el cine en el mundo. Entonces ellos como que quieren ayornarse para que también permanecer vivos y mantener viva su cultura y sus tradiciones, que si no están tendiendo al olvido. Era a través de la tradición oral, y además en esto de que es un conflicto olvidado, es como que el mundo está olvidándolos, entonces el cine es una forma también de tener cierta permanencia. Y bueno, ¿y cómo llegamos nosotros desde acá hasta allá? Fue en un encuentro que se dio entre escuelas de cine. Vino el que era en ese entonces el director de la escuela de cine de allá, a la ECU, a la escuela de cine de acá.
y en una charla sucedió que contó su realidad, contó la realidad del conflicto, la realidad de la escuela, y dijo, bueno, si hay alguien en esta sala que esté interesado en colaborar, estamos abiertos a recibir cooperación. Y ahí 2 integrantes del equipo de Salam, que son Diego Sori y Cristian Horta, que son fotógrafo y sonista productor, del primer viaje sonista y luego productor, se fueron así, o sea, terminó la charla y ellos estaban ahí paraditos al lado de Omar y le dijeron, nosotros vamos. Y él le dijo, bueno, qué bueno. Y dijo, no, vamos a ir. De verdad, vamos a ir. El... Y con ese ímpetu y ese entusiasmo empezaron a pensar que también era buena idea hacer un documental. Y ahí Diego me llamó y me dijo, mira, voy a hacer esto y sos vos, o sea, tenés que venir. Yo le dije, bueno, dale, vamos. Y así fue, o sea, como con el entusiasmo, yo ya conocía la realidad saharaui más de costado, o sea, nunca me había metido tan en profundidad. ¿Por qué la conocías? La conocía porque vino un chico que se llama Abdo, que trabajó en cuestiones de derechos humanos con mi papá y también participó en un encuentro de juventudes que se hizo en Río de Janeiro hace años con mi hermana. Y los 2 lo conocieron y me hablaron de él y luego hablé con él un día que me lo crucé en un encuentro montevideano de esos que viste de la vuelta. Sí. Y bueno, y supe un poco de mano de él esa realidad. Mis padres ya sabían porque son personas como muy vinculadas a lo comunitario y a los derechos humanos. Y bueno, también como que eso, creo que hoy le contaba, ¿no? De que había como esta música que hay de estas mujeres que ellas hacen con su boca un sonido muy particular. Claro, que aparecen en el documental. Que cuando era niña mi madre me contaba que había unas mujeres en el desierto que se comunicaban a largas distancias así y yo lo quería hacer y me acordé de eso. Después cuando fui dije, pero esto estaba en mi memoria. Aparece en el tráiler. Aparece en el tráiler, sí. ¿Y cómo fue ir la primera vez? Porque escuché una entrevista que hicieron en los medios públicos a Uquiquio, que decía que ustedes fueron pensando un documental y cuando volvieron dijeron, no, esto tiene que ir por otro lado. ¿Cuál era esa idea y por qué tuvo que ir por otro lado? ¿Qué descubrieron cuando llegaron allí? Y bueno, viste que hay como esa cuestión de que tenés que pensar una historia para también conseguir cierta financiación a veces para hacer películas y en los documentales eso es muy difícil porque la realidad te devuelve una cosa. Y no es lo mismo hablar de algo que ya conoces que hablar de algo que no conoces. Entonces, nosotros pensamos una historia que tenía vínculo con algunas cosas que pudimos investigar, que tenía una muchacha como protagonista, y tenía un montón de situaciones y cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que las situaciones eran parecidas, pero era muy difícil encontrar esa misma historia que habíamos pensado. En algún momento quisimos recrear alguna escena con alguna de las chicas que sí son cineastas allá, que son pocas, pero las hay, las mujeres cineastas, y fue imposible porque entre que el tiempo allá sucede y transcurre a otro ritmo, los compromisos sucedían y no eran compromisos y una cosa te decían un día, pero después no podían y no sé qué. Y bueno, fue el último día del primer viaje, dijimos, investigamos un montón, conocimos un montón de cosas, pero tenemos que volver porque acá no hay una película. Claro. Estamos en desarrollo, asumamos que estamos investigando, volvemos. Ahí filmaron. Hicieron un primer viaje que hicieron. Hicimos un primer viaje que hay, dentro de la película hay algunas escenas, son las menos, pero hay algunas escenas muy fuertes como la manifestación frente al muro, que esa sí fue de ese primer viaje y ese fue una de las experiencias más fuertes del viaje. Y dijimos, vamos a volver. Y volvimos a Uruguay, postulamos, ganamos el FONA, que es un premio bastante importante de cine para producción de cine documental. Y con ese premio fuimos nuevamente ya con un equipo más grande, con un sonidista, con un asistente de cámara que también es de acá del canal, Leo Badel. Sí, le mandé mensaje. Y bueno, y en este siguiente viaje, también con Rafa Álvarez, que es sonidista, muy amigo, hicimos realmente la película que queríamos hacer, que era la de los cineastas. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros filmamos la primera vez y les mostramos, ellos no se sintieron identificados con lo que nosotros les mostramos. Entonces nos hizo pensar desde otro lugar, pensar diferente, y ahí entendimos que para ver la realidad a través de sus ojos y que ellos se sintieran representados teníamos que filmar el cine que ellos hacían. Entonces por eso está tan presente el cine dentro de esta película, porque es lo que nos permite a nosotros traspasar esa barrera y mirar la realidad desde sus ojos. Claro. A su vez, yo como espectador, sin conocer el mundo del cine, el de atrás del mundo del cine, me pasó con la película que conecté muchísimo con ellos en el cine y me sentí que no era tan lejano. O sea, que de repente uno llena de prejuicios un montón de cosas, una cultura totalmente diferente, pero en ese momento a través del audiovisual me
sentí como emparentado. Decía, se preocupan por las mismas cosas, hay una cuestión técnica que está muy presente también. Totalmente. Bueno, como con los militares, que es muy divertido, porque agarran la cámara como si fueran niños que están jugando y divirtiéndose a filmar. ¿Qué te pasó a vos con eso de a veces de ir a una zona, de repente que te llevas vos tus prejuicios y qué cosas tiraste abajo y qué cosas te trajiste como diciendo... Uf, un montón. Creo que 3 minutos, pero no sé. Lo primero fue que sí me sentí identificada y creo que parte de la película tiene este tono y este punto de vista para que las personas se sientan que son amigos y que son iguales y que no somos tan distintos y que somos todos habitantes de este mismo mundo y que somos realmente como que no nos miremos como con esa distancia de sentirnos tan diferentes porque no lo somos. Eso como lo primero. Y después con esto de los prejuicios, sí, obviamente vas y te dan vuelta y por ejemplo, que es algo que me han preguntado mucho y que fue una curiosidad con la que fui, el tema de las mujeres y su vestimenta y todo. Y realmente una de las chicas, en un momento, la continuista, que tuve una charla muy linda con ella, me dijo: tú no podés venir con tu realidad a cuestionar mi realidad y yo no puedo ir con mi realidad a cuestionar tu realidad. Son realidades distintas, tenemos que entenderlas y tenés que entender que lo que es importante para mí tal vez no es lo mismo que es importante para ti. Para mí es muy importante mi ropa, para mí me identifica y es parte de mi identidad como mujer y yo siento pena por ti de que tú tengas que vestirte como hombre para ser quien sos. Claro. Y fue como yo quedé, bueno, es muy interesante, obviamente me interpela, por otro lado digo, pero yo estoy muy cómoda así como estoy. Total. Claro. Pero también me hace decir, o sea, cada uno tiene que entender, no podemos juzgar. O sea, creo que lo más importante es no juzgar y poder ir de corazón abierto a ver y a observar el mundo y ver qué te devuelve. Porque si tú ya querés decir algo, vas con una verdad absoluta, vas con un pensamiento sobre qué tenés que decir o cómo tienes que pensar, no te estás vinculando, no estás pudiendo encontrarte con el otro. Y creo que esta peli se trata de un encuentro. Y bueno, hablando también, ¿no?, de eso de encontrarte con el otro y así, vos me contabas estos 2 viajes, ¿no?, que fueron primero en 2016. 2017 y 2019. Y 2019, y que encontraste como cierta diferencia, ¿no? Sí. Cuando fuiste en el primer viaje y en el segundo ya era otra república saharaui democrática. Sí, fue loco porque en 2 años pasaron muchas cosas y yo sentía como que habían cosas que habían cambiado y por ahí no para bien, y creo que es algo que la película tiene todo el tiempo, que es esto de la latencia de la guerra. Claro. Todo el tiempo está presente esto que se está por venir la guerra y que bueno, finalmente algo pasa. Entonces eso se sentía a flor de piel, se sentían los jóvenes como que antes los veías como con esta parsimonia y esta paz y esta paciencia y esta esperanza y esta fe en la resolución del conflicto de forma pacífica, y luego ya veías que algunos estaban como con intenciones más de volver a las armas y como solucionar por ahí el conflicto. La película se llama Paz, así que ya saben, por lo menos ahí una opinión estamos dando, pero bueno, pero no podemos también negar que es una realidad y que está sucediendo hasta el día de hoy, que ellos actualmente están en guerra. Tremendo. Pero bueno, felicitaciones por tu ópera prima. Muchas gracias. Bueno, se estrenó la semana pasada. Se estrenó el 2 de mayo, había tenido una premiere en el Festival de Cinemateca, sigue en salas, hoy nos confirmaron que seguimos, así que quiere decir que la gente está yendo. Nos confirman sí, bueno, el cine es así, el cine nacional depende del público. Así que, como decías con el teatro, es una alegría en realidad que se agoten las entradas. Claro, total. Es una alegría ver las salas llenas y está teniendo muy buena recepción en el público, así que estamos muy contentos y vamos a seguir por el interior del país, seguimos en salas y con ganas de salir al mundo también, porque es una peli que no tiene fronteras, ¿no? Totalmente internacional. Sí. Pues bueno, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Divino que hayas estado acá. Y bueno, que ojalá siga mucho tiempo en las salas. Salam. Sí. Gracias. Amiguita, un corte, ya. Un corte y volvemos con Autopsia sobre lo impune. Chau, volvemos.